A reading from the book of the prophet. Lectura del profeta Isaías. Thus says the Lord, Así dice el Señor. in a time of favor En el tiempo de gracia te he respondido, en el día de salvación te he auxiliado. Te he defendido y constituido alianza del pueblo, para restaurar el país, para repartir heredades desoladas, para decir a los cautivos salgan, a los que están en tinieblas vengan a la luz, aún por los caminos pastarán, tendrán praderas en todas las dunas, no pasarán hambre ni sed, ni les hará daño el bochorno ni el sol, porque los conduce el compasivo y los guía a manantiales de agua. Convertiré mis montes en caminos, y mis senderos se nivelarán. Mírenlos venir de lejos, mírenlos del norte y del poniente, y los otros del país de Sin. Exulta cielo, alégrate tierra, rompan a cantar montañas, porque el Señor consuela a su pueblo. Se compadece de los desamparados. Sión decía, me ha abandonado el Señor, mi dueño me ha olvidado. ¿Es que puede una madre olvidarse de sus criaturas, no conmoverse por el hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. forget her infant, be without tenderness for the child of her womb. ¿Es que puede una madre olvidarse de su criatura? Pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Verbum Domini. The Lord is gracious El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan sinceramente. El Señor es clemente y misericordioso. Praise to you, Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. praise to you, Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. I am the resurrection. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. Jesus answered the Jews, En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos, mi Padre sigue actuando y yo también actúo. for this reason, Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo, porque no solo violaba el sábado, sino también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Jesus answered, Jesús tomó la palabra y les dijo, Amen. se lo aseguro, The Son cannot el Hijo no puede hacer por su cuenta nada que no vea hacer al Padre. Lo que hace éste, eso mismo hace también el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él hace, y le mostrará obras mayores que está para su asombro. for just as
Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo el juicio de todos, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre, que lo envió. Se lo aseguro. Quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna, y no será condenado, porque ha pasado ya de la muerte a la vida. Les aseguro que llega la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán. Porque igual que el Padre dispone de la vida, así ha dado también al Hijo el disponer de la vida. Y le ha dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No le sorprenda que venga la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida. Los que hayan hecho el mal a una resurrección de condena. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según lo oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Verbum Domini. Away our sins. Children can share Los similarities with their parents, not hijos comparten similitudes con sus padres, no solamente en lo que se refiere a la apariencia, sino también en la forma en que se comportan o el trabajo que buscan en la vida. acting similarly. El hijo Father would be observed to be que actúa similar al padre, like son. usualmente la gente dice de tal palo tal astilla. Hay una expresión inicial similar Which is recorded in the book con las madres, of Ezekiel. lo cual queda registrado en el libro de Ezequiel. Will make this proverb Todo el que hace proverbios hará este proverbio acerca de ti, así como la madre es la hija. observe this phenomenon. He observado este fenómeno personalmente después de completar mis obligaciones en las Fuerzas Armadas y Southwestern Pennsylvania. ir a la universidad cuando estaba trabajando en un molino en el oeste de Pensilvania. En aquella época era aún común, especialmente para aquellos considerados obreros, que los hijos siguiesen los pasos del padre That steel mill en su vocación. for over 100 years. I worked with Era una fundición de acero. Había estado en funcionamiento durante más de 100 años. Yo trabajaba con personas cuyos padres y abuelos habían trabajado en esa fundición. and had physical characteristics making it all Eran hombres que a relationship with each other. cuando uno los miraba se veía obviamente que estaban emparentados. Y en la época de Jesús, la cultura judía del siglo I era la costumbre del padre que empezara a enseñarle su oficio a su hijo. The son was about Cuando el hijo 12 years of age. tenía unos 12 años de edad, José, el padre adoptivo de Jesús, al ser judío, se habría adherido a esta práctica y le habría empezado a enseñar a Jesús su oficio de ser constructor, carpintero. Así pues, de tal palo, tal astilla. But as we encounter Jesus, Pero cuando encontramos a Jesús en la lectura de hoy del Evangelio según San Juan, Jesús declara que Dios es su Padre verdadero, he cannot do anything on his own. en que Él no puede hacer nada por cuenta propia, sino únicamente lo que ve que haga el Padre. Nuevamente, como actúa el Padre, también actúa el Hijo, y en este caso de forma muy, muy profunda. We seem to be joining Jesus this morning while Esta mañana mid-sentence. vemos a Jesús cuando parece que estuviera a mitad de una frase, pero de hecho la lectura es continuación de la parte de ayer, en la parte del Evangelio según San Juan, conocido como el libro de las señales. San Juan señala 7 señales que Jesús realiza porque revelan su gloria y señalan hacia una realidad espiritual más profunda de lo que Jesús afirma ser, el Mesías, el Hijo de Dios. The sign conveyed yesterday La señal comunicada ayer fue que Jesús le sana a un hombre que había estado paralizado durante 38 años. Realizó la sanación un día sábado, lo cual habría estado prohibido
pues es el día que Dios descansó, el séptimo día después de la creación, y no se podía realizar ningún trabajo el día de descanso. Así que los líderes judíos veían la sanación de Jesús como una transgresión de la ley del sábado, así que empezaron a ridiculizar y perseguir a Jesús. Pero Jesús responde audazmente a sus acusaciones, afirmando unión con Dios Padre, que Él es el Hijo de Dios, igual al Padre, enfatizando su comisión divina. El hombre a quien sanó Jesús estuvo paralizado 38 años y en cierto sentido no había urgencia para que Jesús lo sanase el día sábado. Si hubiese sido la intención de Jesús llevarse bien con los líderes judíos, podía haber completado la sanación otro día. Pero la sanación del hombre el día sábado recalca la enseñanza de Cristo de que Dios Padre siempre incansablemente está obrando, incluso hasta hoy. Vemos que Jesús está también obrando en todo momento, incluso sábado. Así como actúa el Padre, actúa el Hijo. Los líderes religiosos se niegan a aceptar la autoridad de Jesús para sanar y para hablar en nombre de su Padre en el cielo. Le presentan cargos como quebrantador del sábado y blasfemo. Querían matar a Jesús porque alegaba tener la misma autoridad y el mismo poder que Dios. Alegaba igualdad con Dios, algo que ningún mortal podía decir sin blasfemar, una ofensa muy grave bajo la ley judía. Pero cuando reflexionamos sobre la respuesta de Jesús a las autoridades, observamos una plegaria amorosa al Padre. No está obrando independientemente de Dios porque su relación es la de un padre y un hijo. Como actúa el Padre, actúa el Hijo. La proclamación de Jesús de la realidad de quién es en relación a Dios Padre habría sido un acto extraordinario de valentía singular. Al hablar como le estaba hablando, él sabía que estaba tentando la muerte, pero él no podía hacer otra cosa sino no podía evitar reconocer quién es, la verdad, el camino y la vida. Esto es algo muy educativo para nosotros. Si deseamos ver cómo reacciona Dios a nuestros pecados y cómo responde o responderá a nuestra condición pecaminosa, tenemos que mirar hacia Él. La mente de Jesús es la mente de Dios. Las palabras de Jesús son las palabras de Dios. Si realmente creemos que Jesús, al afirmar ser Dios, está diciendo la verdad, entonces debemos también nosotros proclamar que Él es el Hijo de Dios y avalar todas sus acciones, todas sus enseñanzas y confiar en la infinita misericordia para perdonar nuestros pecados y salvarnos de la condena eterna. Jesús en el Evangelio según San Juan nos advierte: todo el que cree mi palabra y cree en el que me envió posee la vida eterna y no será condenado. Jesús, su identidad con Dios el Padre es una de obediencia completa. Jesús siempre hacía lo que su Padre quería que hiciera, pero su obediencia estaba basada en un amor totalmente incondicional. La unión entre Jesús y el Padre es una unidad y un vínculo de amor. En nuestro llamamiento a la santidad, en especial durante estos días que quedan en el tiempo de Cuaresma, tenemos que reflexionar. ¿Estamos listos, verdaderamente listos para obedecer totalmente a Dios? ¿Podemos librarnos de nuestras limitaciones, nuestros titubeos, nuestras nociones preconcebidas sobre lo que constituye nuestro mundo y someternos por amor a la voluntad santa de Dios para nosotros? Nos preguntamos, ¿qué quiere Dios de nosotros? Sin embargo, Él nos habla todo el tiempo. No usualmente usando muchas palabras o acciones, sino a través de su contacto suave en nuestros corazones y mentes y almas. Recordemos a Isaías en el libro de Reyes. Él estaba supuesto a esperar cuando pasara el Señor al lado de la montaña. Hubo vientos fuertes, temblores, fuego, pero Dios no estaba en ninguna de estas cosas. Pero Él llegó
en un susurro muy suave. Dios, que nos susurra pues el día de hoy, que nos llama Dios a que hagamos. Quizás que expresemos amor a un familiar en situación disfuncional. Quizás que perdonemos a un vecino o compañero de trabajo. O quizás que olvidemos sentimientos de resentimiento o prejuicios que sentamos. Quizás que midamos nuestro propio sentido de juzgar a los demás. Controlar emociones que limitan nuestra capacidad para perdonar y entender. Y siempre, siempre amar y traer la paz. O quizás sea proclamar la fe en Él, sin importar las circunstancias que exijan esa proclamación, porque si creemos verdaderamente que Él es Cristo, creemos en la compasión de nuestro Dios triuno, nuestra fe es inseparable de lo que somos y cómo conducimos nuestras vidas diarias. Proclamar nuestra fe, así como proclamó Jesús a las autoridades judías, quién era verdaderamente a pesar del peligro. Quizás así nos corresponda a nosotros proclamar y defender nuestra fe cuando se vea insultada y atacada en nuestros lugares de trabajo o en círculos sociales, o hablar cuando haya una injusticia por parte de individuos o grupos. Quizás esa sea la proclamación más grande de fe, así como muchos cristianos sufren en el Medio Oriente, o quizás ocurrirá en un súbito momento de peligro, en un instante de horror inesperado que exija valentía imprecedente y profesión de nuestra fe en Dios a pesar de cualquier consecuencia peligrosa. Tomemos un ejemplo. La jovencita Wallingsner, católica, en abril de 1999, era estudiante de secundaria, 18 años. Junto con otros estaba en la biblioteca del colegio cuando dos pistoleros se irrumpieron en la biblioteca y empezaron a disparar. Wallin sufrió un disparo, sufrió heridas de balas 38 veces y elevó su voz diciendo: Dios mío, no me permitas morir. Uno de los pistoleros pausó y le dijo: ¿crees en Dios? Berlín, pensando que quizás debería negar a Dios o no decir nada, pero decidió y profesó: sí, creo en Dios. El pistolero le preguntó: ¿por qué? A lo que ella respondió: porque creo. Y mis padres me criaron de esa forma. Admirable. El pistolero se alejó y no mató a Balín. Esto fue en la escuela secundaria Columbine, en Colorado, abril 20 de 1999. 12 alumnos y un maestro fueron asesinados. Aparte de Balín, 20 más sufrieron heridas. Balín sobrevivió, pero hasta el día de hoy habla en público de su sufrimiento. Ella a menudo medita por qué entre tantos ella sobrevivió cuando muchos de sus amigos no. Solamente el Señor puede contestar esa pregunta. Pero quizás fue por ella y por otros como ella, para que den testimonio de la conducta que hemos de emular cuando nos encontremos con una prueba de ese tipo, basados en nuestra fe y amor hacia Dios, evitando derrochar la heredad que Dios quiso darnos, para que los que hemos escuchado las palabras de Jesús y creemos en el Padre tengamos vida eterna y no lleguemos a la condena. La Madre Santa Teresa de Calcuta ayuda a poner esto en contexto cuando dijo: seamos todos un sarmiento devoto en el árbol de Jesús, aceptándolo cuando Él venga, proclamando ser la verdad, la vida para nosotros, la luz, para que seamos la luz, el amor, para que amemos,
el camino por el cual caminar, la alegría para que demos la paz, para que la propaguemos como sacrificio, para que lo ofrezcamos en nuestras familias y nuestros prójimos. Like God the Father, Al igual que Dios Padre actúa, so we el are Hijo. Y así pues también estamos llamados, estamos invitados como hijos e hijas de nuestro Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.